Bien. Entonces, retomamos. Yo tengo esta fuerza y la descompuse en los dos ejes, ¿sí? De esta fuerza, tengo el componente vertical y el componente horizontal. Y ahora lo que me quedaría es, para esta fuerza, ¿sí? Generar un componente, o sea, lo que primero tengo que hacer es trazar las paralelas y generar un componente horizontal y un componente vertical. Bien. Entonces, acá voy a tener el componente vertical y acá voy a tener el componente horizontal. Ok. ¿Les queda familiar esto ahora? ¿Les queda familiar esto ahora? Son dos fuerzas y dos fuerzas. ¿Sí? Tenemos todos los componentes horizontales y todos los componentes verticales. Fíjense que lo que puede ser, el ejemplo que podemos dar a esto es, si nosotros tiramos desde un objeto y con dos sogas, ¿no? Entonces desde acá tira una persona y desde acá tira otra persona. ¿Ok? Si yo tiro desde acá y otra persona tira desde acá, ¿cuál va a ser el efecto, la fuerza? ¿Cuál piensan que puede ser el efecto de la fuerza? ¿Va a ser por acá? ¿Va a ser por acá? ¿Va a ser por acá? Hacia la derecha. ¿Acá? ¿Acá? ¿O acá? Claro. Estas son las dos fuerzas. Bárbaro. Pero ¿va a ser más de este lado? ¿Va a ser más de este lado? Hay que ver, ¿no? Vamos a ver. Si yo tengo que esta fuerza y esta fuerza generan hacia arriba, ¿qué va a pasar con estos dos componentes? ¿Van a sumarse o van a restarse? A sumarse. Van a sumarse, exactamente. Este componente, ¿sí? Se va a sumar acá. ¿Ok? Se va a sumar acá. O sea, vamos a sumarlas. Esta es la que estamos poniendo acá arriba, ¿sí? Para que me dé la suma. ¿Listo? Y esta, ¿ok? La vamos a tener que sumar y ponerla acá. ¿Está bien? Entonces me quedan sumadas. Entonces, ¿ahora qué hago? Para sacar la resultante, lo que hice acá fue descomponer dos fuerzas. Entonces lo que hice fue, de la descomposición sobre los dos ejes, sumé los componentes en los dos ejes. ¿Y ahora qué pasa? Lo que voy a hacer es, para componerla, del resultante vertical, tiro una paralela, y del resultante horizontal, tiro otra paralela, y eso lo que me va a dar es la resultante, desde el punto de aplicación hacia donde se cruzan. ¿Ok? Y esta es la resultante de estas dos fuerzas. Si yo tiro con una soga acá y con otra soga desde acá, voy a hacer la misma fuerza que si tirara con una soga y hiciera esta magnitud de fuerza. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, algo explicó el año pasado de esto, ¿no? ¿Cómo? La utilización. Que algo le expliqué, esta parte la había explicado, ¿no? El año pasado con la diapositiva, pues, o algo parecido. Puede ser que en algún momento haya explicado algo de esto. Puede ser que en algún momento el año pasado haya explicado algo. En la aplicación de la fuerza, creo que era. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero no me acuerdo en qué tema. Pero sí, puede ser que en algún momento haya hecho alguna explicación de esta. ¿Se Creo que entendió? en el PDF de adaptación de la fuerza. Ah, bueno, Ahí puede ser. Claro, puede ser. ¿Se entendió esto que hicimos acá? ¿Cuál es el mecanismo que usamos? Primero lo que hacemos es descomponer las fuerzas, sumamos en los dos ejes, en este caso utilizamos dos ejes, y lo llevamos después sumamos los componentes en los dos ejes, y después componemos de vuelta la fuerza para que nos dé, esto se llama la resultante, ¿sí? Esta es la resultante del sistema. Nosotros tenemos una fuerza, tenemos otra fuerza y tenemos la resultante del sistema de fuerzas. Quiero que me cuenten a ver qué les pareció. Si quieren que hagamos otro ejemplo.
o si lo entendieron bien. Yo lo entendí bastante. Sí, profe, si se puede, podríamos hacer otro ejemplo. Dale, vamos de vuelta. Vamos a borrar todo esto y vamos a... ¿Y esto para qué lo aplicaríamos, por ejemplo? Esto es algo que es importante que entiendan, porque lo que estamos haciendo es biomecánica y para que quede bien claro de qué manera nosotros entendemos en el espacio cómo se manifiestan las fuerzas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Listo? O sea, si yo tengo en realidad esto, que cuando nosotros lo vemos en el espacio, no son solamente dos ejes, ¿sí? En realidad tendría que ser algo... Vos tendrías... Sería más así, más tridimensional. ¿Ok? Entonces cuando vos, pero bueno, todavía no entendieron esto y no quiero mezclarlos más. ¿Sí? Sería algo más así. Pero bueno, volviendo a lo que veníamos haciendo, a ver, quiero hacer algo. A ver si puedo. Nosotros tenemos, vamos a hacerlo más chiquito así entra bien en el dibujo. Nosotros tenemos una fuerza, otra fuerza, ¿sí? Bárbaro, entonces tenemos F1, ¿sí? Y F2. Y después tenemos un componente vertical y un componente horizontal. Un eje horizontal y un eje vertical. Bien, si yo quiero saber cuál es el resultado de estas dos fuerzas, ¿sí? ¿Se entiende? Si acá estamos agarrando un palo y yo tiro con una soga desde acá y otra soga desde acá, la resultante de estas dos, va a haber una resultante de estas dos fuerzas, ¿sí? Si nosotros abrimos más esto, está bien, lo colocamos por ahí, más o menos, la resultante va a ser por acá. Sabemos que la resultante más o menos, si yo hago fuerza, ¿me ven a mí? Si yo hago fuerza, quiero hacer fuerza de acá y hago fuerza para acá y hago fuerza para acá y tiro de los dos lados, esto va a ser así, ¿se entiende? ¿Sí? Si tiro así, seguramente venga para acá. ¿Ok? Bien. ¿Cómo puedo hacer acá para saber de qué manera justa, bien, qué fuerza voy a hacer? Bueno, va a depender de cuánto haga fuerza para este lado y cuánto haga fuerza para este lado. Esta fuerza hace fuerza para acá, como vimos con el ejemplo del auto. Una parte de esta fuerza se va para acá y la otra parte se viene para acá. ¿Sí? Y de esta fuerza lo mismo, una parte va a ir para arriba y otra parte va a ir para abajo. Como vemos acá en la línea punteada de esta fuerza, ¿sí? Por acá va a estar el componente horizontal y por acá va a estar el componente vertical. Y en esta fuerza, por acá va a estar el componente vertical y por acá va a estar el componente horizontal. Entonces, si ponemos los componentes, acá vamos a tener el componente vertical de esta fuerza y por acá vamos a tener el componente vertical de esta. Por acá vamos a tener el componente horizontal de esta y por acá vamos a tener el componente horizontal de esta. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuál es la resultante de los componentes horizontales y verticales, como vimos antes, en este caso las voy a sumar. Entonces, este, ¿sí? Que es el componente vertical de esta fuerza, ¿sí? Este es el componente vertical de esta fuerza, lo que hace fuerza para arriba, ¿sí? Se lo voy a sumar al componente vertical de esta fuerza, que es este, ¿sí? Y este que es el componente vertical, horizontal de esta fuerza, se lo voy a sumar al componente vertical de esta fuerza, ¿sí? Ahí está. Entonces lo que hice acá fue descomponer las dos fuerzas
y sumar sus componentes. Ahora, para saber la resultante, ¿qué hago? Agarro la sumatoria de los componentes horizontales, ¿sí? Y la sumatoria de los componentes verticales. ¿Ok? Entonces, tengo el componente vertical, el componente horizontal, y acá lo que voy a tener es la fuerza resultante de estas dos fuerzas. Ah, ¿Ok? ahora sí, ahora sí. ¿Entiendes? Oye. ¿Se entendió más moviendo los componentes? ¿Ok? Sí, ahora sí. Ahí está mejor, sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Sí. Genial. Genial, buenísimo. Bueno, en realidad de que entiendan esto de los componentes verticales y los componentes horizontales es para que entiendan cómo se distribuye una fuerza cuando yo la aplico en algo, ¿sí? Si yo aplico la fuerza en el auto, y el auto, a ver, si el auto, este es este, miren. Yo tengo el auto así, ¿no? Entonces tengo auto. Bueno, este es un auto. Ahora yo solamente, el auto está sobre el asfalto, no está encajado ni nada, ¿sí? Si yo hago fuerza así, ¿es eficiente esa fuerza? Poca, ¿Eh? casi nada. Poca, casi nada. Ahora, si yo hago así, ¿es eficiente esa fuerza? No, igual que nada. Muy poco. Ahora, si yo hago fuerza así, perdón, hago fuerza así, ahí, ¿es eficiente esa fuerza? Sí. Ahí sí. Claro, ¿por qué? Porque yo quiero que mi fuerza sea para acá. Si yo hago fuerza así, ¿por qué no es eficiente? Porque mucha fuerza se va a ir para acá y algo de fuerza se va a venir para acá. Si yo hago fuerza así, mucha fuerza se va a ir para allá y algo de fuerza va a venir para acá. ¿Se entiende? ¿Listo? Claro. Por eso es importante que entiendan esto de la dirección, o sea, para dónde quiero hacer fuerza yo, cuál quiero que sea la resultante, para dónde tengo que hacer fuerza. ¿Sí? Después, cuando veamos ya, por ejemplo, en el músculo, ¿para dónde hago fuerza yo? ¿Para dónde está haciendo fuerza cada músculo en cada ángulo? ¿Para dónde quiero hacer fuerza yo en el momento de la aceleración para que la resultante de mi fuerza sea que yo corra hacia adelante? ¿Se entiende? ¿Ok? Claro. Sí. Bien, bárbaro. Genial. Bueno, chicos, bueno, hasta acá llegamos por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta o algún comentario de lo que vimos? ¿Qué vimos? A ver, ¿quién me cuenta un poquito de qué estuvimos viendo? Poleas fijas y poleas móviles y los sistemas de fuerza. Bueno, muy resumidamente, ¿no? Claro, bárbaro. ¿Y de poleas fijas qué vimos? ¿Quién me puede contar algo de poleas fijas? ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿qué se acuerdan de la polea fija? Polea fija que tiene un punto de apoyo, tiene fuerza y resistencia. Ah, Es bárbaro. igual a la Que polea la sí, polea, tipo 1. que la Claro, polea y si fija voy al es una gimnasio y plataforma trabajo en la polea fija, si quiero hacer 100 kilos, ¿cuánto peso tengo que poner? 100 kilos. La misma cantidad. Claro, y en la polea móvil, Equilibrada. La mitad. y en la polea móvil le tengo que poner la mitad. Claro, ahí está, bárbaro. Muy bien. Bien, bárbaro. ¿Y por qué es importante saber cuál es de esto de la dirección y el sentido de la fuerza, el punto de aplicación? Para ver cómo aplicamos la fuerza, para qué sentido aplicar mejor la fuerza, más, ¿dice? Más eficientemente. Claro, exactamente. Exactamente. Muy bien. Bueno, chicos, seguimos la que viene. ¿Vale? Ahora voy a corto esta grabación.